estamos ya en un proceso electoral. También es cierto que no me he desvinculado del quehacer social y político, además de las actividades que como profesional desempeño, porque es importante, ¿no?, este tema de permanentemente estar pendientes de lo que sucede dentro de la provincia y el país y afrontarlo. Sin embargo, Freddy, estamos en una precampaña, eso es verdad. Sin embargo, nos preocupa mucho lo que está pasando en el país, independientemente de cualquier postura. Lo que está pasando en el país es tremendo en cuanto a, bueno, por un lado, índices de seguridad, falta de trabajo, falta de garantía de derechos, educación, salud, pero por otro lado también exabruptos que se comete por parte del Ejecutivo, que eso de una u otra forma causa vergüenza nacional e internacional. Entonces, preocupados por lo que pasa en el país y preocupados también porque se viene una elección en el 2025 donde tenemos que decidir con una responsabilidad suprema el destino del Ecuador. Ya. Usted es candidato a asambleísta y podríamos revisar, por ejemplo, el escenario legislativo. ¿Qué está pasando con ellos? Si están haciendo su tarea, su deber, ¿qué le gustaría, por ejemplo, a usted que se haga desde ahí? Porque como usted va a ocupar alguna curul que ellos dejarán vacía, pues entonces eso sería lo importante, la verdad, ¿no? Porque es cierto lo que usted dice, no vamos a discutir ahora, ¿no? Lo que pasa es que siempre me he dado cuenta, Juan Andrés, le hago notar esto, le hago notar. Vienen los candidatos a asambleístas y hacen una lista de los problemas que hay en el país. Y esa lista nosotros la conocemos de memoria, todo el mundo la sabe. Entonces es como un inventario, ¿no?, de lo que hay. Pero resulta que eso no es la tarea del legislador. Uh -huh. Por eso a veces sí quisiera, aquí no hay medicina en una candidata, aquí no hay medicina en este subcentro. ¿Y usted va a ser directora zonal de salud, ministro de salud? ¿Qué algunas cosas? ¿O cómo como legisladora? O sea, la cuestión es esa, ¿no? Centrarnos un poco en el trabajo. ¿Podría ayudarnos en eso? O sea, describiendo también el ambiente legislativo. Bueno, Freddy, claro que sí. Yo tengo experiencia dentro del tema legislativo, no he estado algunos años como asesor de la Asamblea Nacional. Tenemos que darnos cuenta de algo, sin caer en esto de que ya sabemos, ¿no?, para qué sirve la Asamblea, legislar, para fiscalizar y todo eso. Sin embargo, nosotros sabemos que como la institucionalidad se ha perdido en el Ecuador, sabemos también que el tema de la Constitución no se la respeta bajo ningún concepto. Sabemos muy bien que el hiperpresidencialismo que actualmente se vive en el país nos señala que los temas económicos se los maneja desde el Ejecutivo. Si llega una proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional, la Asamblea puede presentar a través de la Comisión de Régimen Económico y luego en el Pleno observaciones a la proforma. Pero ¿quién decide a la final o quién hace caso o no de las observaciones? Es el Ejecutivo. Entonces hay un tema ahí que se debe analizar y se debe trabajar para rectificar y que lógicamente las funciones del Estado funcionen de la manera adecuada. Ayer estaba revisando, Freddy, en el tema legislativo que ya pidieron algún informe, algún pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación a la sanción de la vicepresidenta para posteriormente a ello, en caso de poder hacerlo, dependiendo del criterio constitucional, poder avanzar con un juicio político de destitución de la ministra de Trabajo. Esas situaciones se están manejando en la Asamblea. ¿Qué es lo que nos preocupa, Freddy? Nos preocupa el tema económico, nos preocupa el tema de inversión social, nos preocupa el tema de inversión para acabar con la inseguridad en el país. La Asamblea puede generar leyes, la Asamblea puede fiscalizar a quienes no están cumpliendo en cuanto a poder garantizar estos derechos. Pero ¿quién debe garantizar estos derechos? Es el Ejecutivo, Freddy. Entonces ahí, como usted dice, no tenemos que confundirnos. La Asamblea tiene sus funciones: generar leyes, revisar leyes y fiscalizar a quien no cumple los preceptos constitucionales en cuanto a garantizar dignidad en el país. Ya ahí tenemos un problema, que es el Ejecutivo que no cumple lo que el Ecuador necesita. Claro, y a veces hay una similitud casi el 99% de lo que es un cabildo municipal, por ejemplo, con la asamblea municipal. Tienen funciones muy parecidas, claro, en menor dimensión, ¿no?
por ejemplo, también legislan y también fiscalizan los concejales, ¿cierto? Y también se discute el presupuesto en el Cabildo, Ujú, ujú. también lo discuten. Y es verdad lo que usted dice, o sea, termina el alcalde, no les da ni 2 reales a las juntas parroquiales. Y entonces la pregunta más bien es, ¿por qué no cambiar eso? ¿Por qué Justamente. el Ejecutivo administra la cosa pública? Pues que él vea dónde gasta la plata y dónde no. Y si la gasta mal, entra la fiscalización. Sí, qué buena pregunta, Freddy, porque la situación como está, podemos decir que está patas arriba. Entonces, para cambiar todo esa realidad triste que vive el Ecuador, entonces tenemos que ir a una asamblea constituyente. Tenemos que refundar el Estado. A veces la gente me pregunta, pero ¿cómo vas a refundar el Estado si el Estado ya lo tenemos, al Estado ecuatoriano? Sí, sí, pero entendamos que ir a una asamblea constituyente es a nuevamente no organizarlo, sino crear un Estado porque lo vamos a crear desde el punto de vista Freddy, la gente que nos escucha, los constituyentes en el momento que vayan van a decir si el Estado queremos que se administre o queremos que se lo maneje a través de una república o no. Desde ahí se empieza una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué me parece a mí importante? Que luego del 25 se llame a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado, para organizar la institucionalidad del Estado, para garantizar que las funciones del Estado cumplan con los objetivos planteados dentro de una Constitución y de esa manera también desmantelar lo que hace pocos años hicieron, y voy a hablar temas concretos, en el momento del señor Trujillo de Consejo de Participación Ciudadana, donde se hizo lo que le da la gana. Paréntesis, ejemplo, tenemos una Corte Constitucional inconstitucional, tremendo. Cosas de esa naturaleza que no Acabar permiten, con el Consejo de Participación Ciudadana. que no permiten gobernabilidad, poder entregar al país esa gobernabilidad a través de una correcta institucionalidad. Eso me parece, Freddy, que es importante y fundamental. Urgente, urgente. Bueno, de hecho el presidente está proponiendo, creo, eso, ¿no? También lo he escuchado. Claro, Lo que pasa es que al presidente de la República actualmente no hay cómo creerle ni cómo se llama. Y eso lo sabemos todo, porque puede levantarse Furio, diciendo creo que una se llama. cosa y en la tarde dice otra y no pasa absolutamente nada. O sea, es un verdadero chiste. Me gustaría decir que es un El chiste. Es hijo una se llama vergüenza. Furio, Es una vergüenza. y es verdad que no hay cómo decirle el nombre porque tiene un nombre sumamente raro. Parece Manaba el presidente. El hijo creo que se llama Furio. Él tiene un nombre como bien dilatado, ¿no? Como que creo que se llama Roy Grill y carne asada. Bueno, el hecho es que tiene un nombre bien complicado. Gracias a Dios que le pusieron un nombre español, bueno, más que español, un nombre muy conocido, Daniel. Daniel. No, no, bueno, para nosotros es un poco español, pero es bíblico, ¿no? Es bíblico. Eh, y acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, fíjese que hay un problema este rato mayúsculo. Los vocales del Consejo de Nacional Electoral ya deberían haber sido a su casa. Y este Consejo de Participación Ciudadana no fue capaz de nombrar a tiempo su relevo. ¿Qué le parece? Y continúan y se van a pasar de su periodo 6 años más. Bueno, no más, pero más de 6 años. Mire, justamente por eso, Freddy, la importancia de una asamblea constituyente. Que se acabe con el Consejo de Participación o no, no es lo fundamental. Que se acabe con el Tribunal Contencioso Electoral no es lo fundamental. Lo principal, lo importante ¿Usted es... piensa acabar con el Consejo de No, Participación? no, yo no pienso ¿Por qué nadie acabar... ha propuesto eso? Freddy, yo no pienso O acabar sea, con las funciones... es una instancia todavía necesaria, ¿no? Es necesario en cuanto funcione la institucionalidad, Freddy. Ahí tenemos nosotros que concentrarnos. ¿Por qué? Porque en el 2008, en 2098 teníamos 3 funciones del Estado dentro de la República. ¿Por qué somos república nosotros? Somos república, si chequeamos a Platón, ¿no? El Ecuador es república. Y lo voy a poner fácil, porque al Estado lo dividimos en funciones, no importa en cuántas. En el 98 teníamos 3, éramos república, en la del 2008 tenemos 5, somos república,
Si generamos una nueva constitución y tenemos 8 funciones, 4 funciones, 7, no importa cuántas funciones se tenga, seguimos siendo república, pero no importa el tema de que la institucionalidad funcione o no en relación, si hay más instituciones o menos instituciones, tampoco. Es cuestión de garantizar gobernabilidad. Si tenemos un consejo de participación que me está nombrando desde la fiscal, pasando por las superintendencias, hasta los vocales del Consejo Nacional Electoral, que antes lo nombraba la Asamblea, no es el problema quién los nombre. La situación es que debemos manejarnos bajo los preceptos constitucionales para poder garantizar gobernabilidad en el país y sobre todo hacerlo bien en relación a garantizar los derechos. Yo no me peleo con ninguna institución del Estado, sino con quienes actualmente están administrando esas instituciones. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Gracias por la participación. Quería hacerle una pregunta a su invitada, al candidato para asambleísta. Quisiera recordarle por qué hace tiempo atrás, antes no era fanático al correísmo y ahora sí está participando y defiende el correísmo. Y otra pregunta, ¿qué piensa hacer sobre las dificultades que está atravesando hoy por hoy el transporte en la modalidad de taxi comercial aquí en la ciudad de Loja? Gracias. Bueno, sí, está bien. Miren, el tema del correísmo y anticorreísmo, y usted sabe, mi estimado Freddy, yo he estado dentro del proceso de la Revolución Ciudadana y apoyando al presidente Rafael Correa desde los primeros años. O sea, no hay ninguna duda en eso. Además, hay que tratar el tema no con una camiseta puesta en relación a si soy correísta o no soy correísta. Aquí no hay que deslegitimar las ideologías. Es eso lo que nos tiene a nosotros desorbitados, desubicados en relación a que, por un lado, ciertos grupos, y lo digo, neoliberales, hablando de tendencia ideológica clara, quieren pretender que la gente piense que ya no existen ideologías en el mundo ni en las sociedades. Es un error, porque la ideología está marcando cuál es la tendencia de un gobierno o cuál es la tendencia de las prioridades de un gobierno. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y gracias a la señora que nos llamó, que lo hizo con mucha responsabilidad y respeto, pero me gustaría, Freddy, porque últimamente me he dedicado a estudiar, lógicamente, la teoría, lo mediático en el país, pero sobre todo también las cifras, que eso es importantísimo. Sí. Y me dice, ¿y por qué ahora correísta? Uno, siempre he apoyado la Revolución Ciudadana. Y ahora le voy a dar cifras a ella y a la gente que nos escucha para que, ¿y por qué ahora ellos tienen que apoyar a la Revolución? Solo hablemos, y estos son datos del INEC, Freddy, y la gente que nos escucha y la persona que nos llamó, del INEC. Pobreza y pobreza extrema a nivel nacional en el Ecuador. Fíjese bien, en diciembre del 2010 ya estaba la revolución, iniciaba. La pobreza a nivel nacional estaba en 32.8, tengo los datos de cada año, pero de 32.8 en el 2017, cuando la Revolución Ciudadana dejó el poder, la dejó con 21.5, ¿sí? Son datos reales, son datos que actualmente reposan en la página del Gobierno Nacional, INEC, es decir, bajamos más de 10 puntos en pobreza. ¿Qué hubiera sido? En 2017 estaba Lenin Moreno. Cuando dejó la revolución el gobierno, cuando dejó la revolución. Pasémonos al 16, ya, pasémonos, Freddy, al 16. No tiene, 22, solo le voy a hacer una pregunta. ¿No tiene los datos estadísticos cómo estaba la pobreza con Juan José Flores, tal vez? Le voy a dar enseguida, aquí tengo todo, Freddy, pero es que, usted me está hablando de exactamente, usted me está hablando, Freddy, exactamente el florianismo de 1830 claro, a 1845, pero por favor, lo que pasa, todo el tiempo lo va a tener. Lo que pasa es que los datos estadísticos no reflejan, o sea, solamente lo que fue un periodo, qué pasó ahí, qué pasa en la familia cuando el papá tuvo empleo, qué pasó cuando ya no tenía empleo, qué pasó, es lo mismo. Entonces, por eso es bueno, por ejemplo, le preguntan, ¿cómo estaba el petróleo ahí en esa época? ¿Cómo está ahora el petróleo?
¿Qué pasa? Son circunstancias, o sea, no se pueden poner parámetros porque un poco ahí sí es como tomarle el pelo a la gente y burlar para alguien que no Freddy, sabe, ¿no? Decir, oye, yo me acuerdo que hace 10 años yo ganaba más, tenía un buen trabajo, o al revés, no ganaba nada, mira, ahora tengo un buen trabajo y gano bastante. Son circunstancias que no se pueden medir así a rajatabla, ¿no? Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, George Velázquez. Permítame unos minutos. Cuando una persona expresa su opinión, no creo que es faltar el respeto o ser maleducado, y mucho menos faltar a nuestros ancestros. Doctor, no sea malo, por favor. ¿Qué manera de llamar? Nadie le ha dicho nada a usted, nadie lo ha topado a usted. ¿Por qué se mete en peleas ajenas, doctor? Porque hay, esperemos pasar con otra llamada. Cuando se tranquilice, cuando sea más coherente, cuando alguien le haya topado a usted, entonces ahí sí interviene y aclara. Pero qué metido que es, ¿no? Qué metido que es, qué irrespetuoso. Nadie lo ha topado a usted. Nadie lo ha topado a usted y ya comienza a aclarar. Si es usted, le vuelvo a cortar. Buenos días. Doctor, ¿vieron? Sí, ¿No? sí, pues le dije, doctor. Hasta que no aprenda usted también a Vamos. ser respetuoso, no va a poder. Nadie lo ha topado a usted, doctor. Nadie lo topa a usted, pero qué manera. Incluso alguna vez le rogué, doctor, deje de llamar ya. Tenga la bondad. Respetémonos, ayúdenle, porque solo llama para la insidia, y cambia de tema. Nadie lo ha topado. Nadie lo ha topado que comienza a dar lecciones de moral, de ética, de educación. Pues si nadie lo topa a usted. Nadie. ¿Por qué, doctor, hace eso? Perdóneme, doctor González, que la interrupción. No hay problema, Freddy. Más bien sabe que Mire, voy a cortar la luz quiero y no darle continuar. paso a nadie en esta entrevista. Mire. No vamos a sacar ninguna llamada en esta entrevista porque si no tenemos esos problemas. Ya. Mire usted, estamos conversando entre los dos y sale con otro tema. Mire, Freddy, hay algo importante. Yo estoy dando datos y me preocupa algo que dijo Freddy usted, me preocupa que los datos no nos van a dar la verdad. O Yo sea, creo, no, sí dan, Freddy, no, sí dan. cuidado. No, claro que es dan. que lo que pasa, Pero Freddy, dan es que sobre un cuando, periodo, le decía cuidado, a usted. es que cuando los datos nos convienen, sí nos dan. Cuando no nos convienen, no nos dan y enseguida queremos deslegitimar una realidad. Porque los datos es lo está único, bien, doctor. Freddy. Los datos ¿Cómo va a creer? Entonces, ¿Cómo va a por creer? eso... Hubo bonanza. Por eso lo que digo, Freddy, por eso lo que En digo, el periodo Freddy, que usted es está que- hablando, Mire. hubo bonanza, doctor. Cuénteme. Usted no tiene idea de lo que ganamos nosotros en publicidad. Freddy. A partir del 2013, nunca más volvimos a tener un solo dólar de publicidad en el Freddy, Estado. vamos Hasta avanzando hasta en nosotros esto. nos Vamos beneficiamos. avanzando y Claro. quisiera que me apoyen algo, Entonces, en diciembre del 2010 teníamos una pobreza del 32.8. En el 2016, para no darle el 17 que me dijo que estaba Lenin ya ahí, en el 2017 22.9. Se bajó 10 puntos. No digamos quién estuvo en ese momento, para no entrar en polémicas, pero en este tiempo, del 2010 al 2016, en 6 años se bajó aproximadamente 10 puntos la pobreza en el Ecuador. En el 2020 subimos a 33. ¿Qué pasó en el país? Si tenemos que descender la pobreza, estamos subiendo. ¿Qué gobierno estuvo aquí? 2020. Les dejo ahí porque todo el mundo sabe. Actualmente tenemos una pobreza del 25%, con corte a junio de 2024. Estamos terminando el año y ya hemos subido un punto más. En medio año un punto más en el gobierno de Daniel Noboa, 25.5. Son datos riqueza, exactos. Ahora, exactamente. Entonces, toda la como yo doy riqueza, datos, Freddy, todos los ingresos que hay ahora, querido doctor, por eso yo le pedía que usted se siente a hablar en el tema legislativo. ¿Para qué se meten en otros temas ustedes? Porque ¿sabe por qué le voy a hacer notar, doctor? ¿No se da cuenta que le traigo ahora, este rato me está llamando un amigo? Dice que le deje decir, todo el dinero que entra ahora en el Ecuador, estos gobiernos, solo sirve para pagar la deuda externa del gobierno de Correa. Solo que dejó endeudando hasta las orejas. Ahí quería, Freddy, que me Doctor, ayuden en algo. le pido por favor al doctor, he cortado las llamadas para evitar este tipo de situaciones. Si quiere lo hace después del doctor González o el día de mañana Ya. o otro día.
Es que por eso le digo, ¿por qué meterse en esos líos, doctor? Porque cuando son nos vamos los a meter. líos, Sí, porque pero ¿qué son tiene los que ver un líos del legislador país. con eso? No, yo no soy legislador, Freddy. No, Tengamos cuidado, es por candidato, favor. es candidato. Porque una persona que usted va a está, ser, porque una usted va a ser persona que está, legislador, Freddy, usted va a ser legislador. Y yo estos- le decía a usted, ¿por qué no meternos en tema de leyes? Los legisladores se meten en tema de... Pero todos vienen con la consigna de hablar cosas que no corresponden. Así como le corté al doctor, ves que comienza a hablar, nadie lo ha topado a él y comienzas a victimizarse. Freddy, Nadie lo ha yo topado. solo Ahora yo le quiero- decía a usted al inicio que por qué los legisladores, los candidatos, no solo usted, todos empiezan a hablar de la seguridad, empiezan a hablar, ¿y qué tienen que ver los legisladores? ¿Por qué no nos habla usted de una ley que se le ocurre que debería, Es que que a lo mejor va a las presentar? leyes no se ocurren, Freddy. Las leyes no se van a ocurrir. Yo lo que estoy Bueno, diciendo entonces, es que este- a nivel, Freddy, de Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se tendría que proponer? Entonces, si usted me dice que yo estoy ya como legislador, que no lo estoy porque estoy de candidato, pero supongamos el hecho de que vayamos a la Asamblea. Entonces yo propongo algo, aplicar el 444 de la Constitución. ¿Por qué? Porque me preocupa la pobreza extrema del Ecuador, que actualmente estamos en 25%, lo digo como legislador. Que me preocupa, Freddy, el tema de que a la educación en este gobierno se le ha retirado presupuesto en cantidad. Ahora, que no nos gusten los datos, Freddy, porque los datos nos están diciendo que todo lo que han hablado grupos de poder económico, y sin lacerar bajo ningún concepto, Freddy, pero varios medios de comunicación que repiten información que no tienen idea, que grupos de poder inyectan a medios de comunicación tradicionales para que ese sea el relato y se vuelva mediático. Pero yo le quiero preguntar algo, Freddy, para que me ayude a sostener mi idea. Nosotros ¿Cuál es somos la como deuda? loritos aquí. Repetimos nomás lo que otros dicen. Freddy, si me ayuda en algo en esto que yo daba un Lo que dato. usted hace, de decirnos que nosotros solo repetimos lo que otros dicen que no tenemos. Bueno, Freddy, autonomía. no lo tome personal, pero usted sabe que la mayor cantidad de medios por de favor, comunicación en el Ecuador... Solo esta llamada, porque está llamando al celular, ahí sí ya no lo puedo bloquear. Bueno, ya cortó. Yo tengo bloqueado el teléfono convencional, pero el celular no lo puedo bloquear, ese sí no lo puedo bloquear. Estaba entrando una llamada, pero se ha retirado. Doctor, el tema de las leyes, ¿qué leyes va a presentar usted? Dice que no se ocurren las leyes, que son inventos científicos, o sea, nacen del análisis científico, y por eso le preguntaba, ¿cuál sería? A ver, ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué ley sería? ¿Qué proyecto sería? No, Freddy, yo no he dicho que nacen del análisis científico. No, digo yo. Pero uno puede ser, yo claro, digo. Yo lo digo. Mire, pues, porque usted dijo que no se ocurren. Ya está bien, no se nos ocurren, seguramente nacen a lo que estoy de una diciendo, investigación Freddy, científica. lo que estoy señalando, Freddy, es que las leyes no es como muchos asambleístas que se me ocurrió algo, ¿sí? O sea, quiero caer también un poco en el tema de lo que pasa actualmente en la asamblea, que porque se me ocurrió que tengo que hacer algo, creo que hay que generar un análisis técnico. Para generar una ley, Freddy, se tiene que Pero trabajar... tenemos que saber primero Sí, qué es una ley. se ¿Qué es tiene- una ley? se tiene- se- O sea, díganos qué es Ya, la ley. ¿qué es una ley, Freddy? Si es así, para que la gente también Claro. sepa, porque es Sí, importantísimo. sí, claro. Miren, el Código Civil en su artículo 1 determina que ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe, permite. Estamos en derecho público y privado. En derecho público, ¿qué nos manda? Y esto es fundamental. Manda lo que prohíbe, permite lo que no manda. Y en privado manda lo que permite, permite lo que no prohíbe. Ahí tenemos que encajarnos, Freddy, en la ley. Por Y eso es fundamental. por eso ya nace de ahí entonces. Nace de un principio, ¿no es cierto? Pero sobre todo tiene otro origen. ¿Cuál sería el origen? El etimológico, No, Freddy. me refiero a que cómo hace un legislador una ley. Freddy, a eso voy, pero Ya, déjeme desarrollar ya. un poquito, déjeme desarrollar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las leyes tengan, lógicamente, sus consideraciones, que lógicamente tenga su soporte técnico. Si hablamos de un tema económico, que es en poco lo que pueden intervenir los asambleístas en tema económico, y lógicamente cuál es lo que se quiere generar, una reforma o una ley.
Freddy, no es el punto actualmente. No es el punto de venir a decir, ¿saben qué? Yo quiero fortalecer el Festival de Artes Vivas con una ley que nos señale que aparte de lo que determine el gobierno central, que del excedente petrolero un porcentaje para fortalecer el Festival de Artes Vivas. Sí, es un proyecto de ley que puede servirnos, sí, que para la educación, aparte de lo que termina la Constitución, del excedente petrolero, tanto por ciento para la educación pública, tanto por ciento para la salud pública, sí, son proyectos de ley. Eso es importante, Freddy, trabajar en los proyectos de ley con sensatez, con sindéresis, con objetividad. El problema actualmente, Freddy, y por eso no hay que cerrarnos mucho en, a veces, es que soy el candidato a la Asamblea y hablemos de leyes, hablemos de Estado, hablemos de institucionalidad, hablemos de gobernabilidad. Freddy, a veces molesta que yo dé estos datos, yo sé porque hemos tanto tratado. Y no estoy hablando directamente para decir Freddy lo dice o los periodistas lo dicen. Tanto tiempo, mi querido Freddy, se ha tratado de deslegitimar un gobierno tratando de dejarlo en las ruinas, vinculándolo al gobierno de la revolución, estoy hablando con el narcotráfico, vinculándolo con el tema de la corrupción, vinculándolo con el tema de que no ha existido obra. Ahora, por ejemplo, cuando yo doy datos del 2010 al 2025 y cómo la pobreza se ha ido incrementando, me dice, es que hubo bonanza en ese gobierno. Solo le hago notar una cosa, el futuro secretario de Estado de los Estados Unidos lo ha vinculado al gobierno con el narcotráfico, no el pueblo ni nadie. Y tengo el vídeo aquí donde él los vincula. Aquí. Al presidente Correa, con nombres y apellidos, lo vincula aquí. El futuro presidente, el futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, lo vincula de frente al expresidente de México. Le dice de frente cómo favoreció el narcotráfico. ¿Y qué tanta credibilidad ha tenido Estados Unidos en cuanto a intervenir en la política pública de Latinoamérica? ¿Buena o mala? Por eso yo lo que le digo no es... Hay que investigar, Freddy, por favor, porque si me dice el secretario, si a mí el secretario de Estados Unidos me dice que Freddy Aponte es un corrupto, es que es el secretario de Estados Unidos. Bien, oye, yo no conozco a Freddy, Freddy es de mi ciudad, Freddy es de mi provincia, Freddy es un comunicador de prestigio que ha venido trabajando años. Es que es el secretario de los Estados Unidos. Un poco también de soberanía, hay que respetar a nuestro Ecuador y no podemos permitir que gente externa de otras políticas trate de intervenir en el comportamiento de nuestros procesos judiciales. Una base aquí en el Ecuador y las bombardearon y no hubo nada de soberanía ahí, ¿no? Ahí los bombardearon en pleno territorio ecuatoriano, los bombardearon los colombianos y nadie dijo, oye, hay que respetar la soberanía, ¿por qué se meten acá ustedes? Pero por supuesto que se levantó una queja internacional en el gobierno de la revolución en el tema de Angostura. Claro que sí, Fred, estoy totalmente de acuerdo con usted. Que nos pongan una base de manta que ahora quieren ponerla con el sobretexto de que eso va a acabar con el narcotráfico, un poquito también ya de criterio, y ahí sí hay que trabajar con datos importantes, pero no nos pasemos allá, no nos pasemos allá que estamos hablando de todo. Allá y sí, es verdad, pero terminemos la entrevista con alguna propuesta interesante que tenga usted, digamos, un deseo vehemente de llegar a la Asamblea para forjar una ley, ¿no? O sea, a ver cómo construimos una ley, por ejemplo, ¿cuál le incomoda a usted puede ser abolirla también, o puede ser otra que querramos construir, no necesariamente hay que fundar leyes, puede ser que también hay que eliminar algunas, ¿no? Puede ser, ¿tiene usted en mente alguna de esas o no? Mire, yo tengo muchas cosas en mente porque he venido trabajando justamente en la Asamblea. Hay algo importante, Freddy, claro, hay tanta información, ¿no?, que puede deslegitimar tanta falsa información que desafortunadamente eso se termina impregnando en la gente. Pero mire, en la Asamblea lo que hay que hacer, más allá de generar leyes, que se cumpla, vi que tenía la Constitución ahí, Freddy, en sus manos, que se cumpla la 18ª de la Constitución en cuanto a educación, ¿no es cierto?, que nos determina el incremento del 0.5% del PIB hasta llegar al 6% para invertir en educación pública. Que se cumpla la transitoria 18ª. Fiscalicemos para que se cumpla, porque necesitamos que la educación empiece a subir en cuanto a su inversión,
¿Por qué? Porque si revisamos los datos, Freddy, la educación, y le voy a dar un dato importantísimo. Mire, el gasto de consumo final total en enseñanza, característica disminuyó, estoy hablando de educación, en este caso creo que es primaria, en 1.123 millones menos que el 2019, hablamos del 2020. Y acá nos dice que disminuyó para producir los servicios de enseñanza, financiaron millones de sectores y se disminuyó 72 millones menos que el 2020, proyección 21. Se está disminuyendo. ¿Qué haríamos desde la Asamblea? Que se garantice la transitoria 18ª del incremento del 0.5 hasta llegar al 6 en educación. Que se garantice, fiscalicemos creo que es la 22ª de la Constitución, donde hay que incrementar el 0.5 del PIB hasta llegar al 5 en inversión para salud pública. Es fundamental garantizar los derechos, Freddy. Y con esto también vamos culminando, Freddy. Creo que y me ha parecido muy interesante y agradable esta entrevista. Cuando yo hablaba de los datos, vuelvo a esto, de pobreza, usted me dijo, pero es que había también una bonanza tremenda en cuanto a los recursos del Estado. ¿Usted sabe exactamente cuánto fue de bonanza, Freddy? ¿Cuánto estuvo el precio del barril en ese tiempo? Porque yo estoy dando datos. Era superior. Ya está. Ya estamos. Hay una transferencia de energía nada más. Era superior, me dice... a los $100. Y ¿Sabe cuánto? Pero en todos los años era superior a los $100. O sea, del 2010 al 2017 era superior a... Esos datos son importantes, Fred, porque de lo contrario, el dato mata relato, ¿no? Pero de lo contrario, cuando vamos a debatir el tema de los datos, hay que confrontar exactamente con el decir... No era un debate, yo no... 32 puntos. Usted no me pidió una entrevista para debatir sobre datos. Entonces, pero entonces no hablemos no hablemos de bonanza en el tiempo de la revolución. Es que había bonanza, sí, porque eso justamente es el repetir los relatos mediáticos que quieren deslegitimar una administración. Aquí solo le voy a dar también un dato. Se gastaron $7 millones. $7 millones. Es un dato chiquito, insignificante nuestro, ¿no? En hacer estudios para hacer carreteras que jamás nunca se construyeron en la provincia. ¿Sabe por qué se hacía eso, Juan Andrés? ¿Y cuánto se invirtió en carreteras en la provincia? ¿Tiene ese dato también? Cero. No se construyó carreteras en la provincia en la revolución. Ya ves que usted está desesperado por defender. Estoy hablando de carreteras rurales. Yo estoy hablando de carreteras rurales. Los estudios eran para carreteras rurales, que nunca se construyó un metro en carreteras rurales. Estoy de acuerdo. Estoy hablando en carreteras rurales. Eso es prefectura. Eso es una administración. Y eso le decía que se gastaba tanto dinero porque había mucho. Ahora no hay ni para comprar una bomba de aguas subterráneas para sacar, no hay dinero, no tienen, Freddy, no tienen solo mucho esto que me parece interesante, Freddy. No tienen. No se trata de que no haya dinero, estamos con un PIB por sobre los 115,000 millones de dólares. Bueno, pero entonces ahora no despilfarran mucho ese dinero. No, Freddy, mire, escúcheme algo que es importante. Se trata de prioridades, por eso es importante la posición e ideología política. 2 puntos y con esto culminamos, que ya escucho la musiquita. Entonces, en el 2010, en plena pandemia, el gobierno de Lenín Moreno, con el ministro lastimosamente lojano Martínez, prefirió pagar $1.900 millones a tenedores de bonos para quedar bien mientras nuestra gente moría en las esquinas de las calles en pandemia. Eso es prioridades. Había la plata, prefirió quedar bien con organismos internacionales. Y actualmente, en lugar de renegociar la deuda externa, los pagos a organismos internacionales para procurar entregar dignidad al pueblo, no se lo hace. Son prioridades. Nos hemos endeudado. Estoy hablando de la deuda pública consolidada, tanto interna como externa. Estamos por los 75,000 millones de dólares. En el 2017 se dejó, y todos sabemos porque el dato está ahí, prácticamente en 40,000 millones de dólares. Que casi el 100% hemos subido en cuanto a deuda. Está bien, ya, esos son... ¿Y las obras dónde están? ¿Y el dinero dónde está? Son prioridades, Freddy, y ahí no podemos equivocarnos. Exactamente, no hay por dónde perderse. Gracias.